Bienvenido al lugar donde el miedo se vuelve real, donde cada historia que escuches podría estar más cerca de lo que imaginas. Enciende las luces, o ten el valor de enfrentar la oscuridad. El Hospital San Gregorio, situado en las afueras de una ciudad que parecía dormitar bajo un manto de rutina, albergaba un edificio que pocos querían mencionar, el depósito de cadáveres. Era un lugar sombrío, envuelto en un aire de misterio que iba más allá del trabajo que allí se realizaba. Para el doctor Álvaro Velázquez, jefe de patología forense, este era su reino. Cada cuerpo que llegaba al depósito le contaba una historia, y él, con la precisión de un relojero, desentrañaba sus secretos. Esa noche, mientras la tormenta rugía con fuerza y el sonido de los truenos parecía querer partir el cielo en dos, Álvaro se encontraba solo en el depósito. La mayoría de los empleados preferían evitar turnos nocturnos, alegando cansancio o compromisos familiares. Sin embargo, la verdadera razón era el creciente rumor de eventos extraños, ecos inexplicables, puertas que se abrían solas y el sonido de pasos donde no debía haber nadie. Álvaro no creía en esas historias. Para él, todo tenía una explicación lógica. Con sus guantes puestos, encendió el grabador de voz y comenzó la autopsia de un joven desconocido que había sido encontrado en el río. Varón, aproximadamente 25 años. Traumatismos múltiples en el torso y fractura de cráneo. Dictó con su tono metódico, pero al avanzar en el procedimiento, un leve murmullo interrumpió sus pensamientos. «¿Hola?», preguntó, girando la cabeza hacia la puerta. Nadie respondió. Volvió a centrarse en su trabajo, pero el murmullo continuó, suave y rítmico, como una oración susurrada. Se detuvo y apagó el instrumental para escuchar mejor. El sonido parecía provenir de los refrigeradores donde los cadáveres eran almacenados. Una sensación de inquietud recorrió su columna. «Es el viento», se dijo a sí mismo. Respiró profundo y se dispuso a continuar, cuando la puerta del refrigerador más cercano se abrió lentamente con un chirrido agudo. Álvaro dejó caer el bisturí. Sus manos temblaban mientras se acercaba con cautela. Dentro, el cuerpo de una mujer yacía en su bolsa, pero algo no estaba bien. El plástico que la cubría parecía moverse, como si algo en su interior intentara salir. Álvaro cerró la puerta con fuerza y decidió tomarse un descanso. Caminó hacia la pequeña oficina adyacente, donde preparó un café. Mientras lo sorbía, intentó calmarse, convencido de que todo era producto de su mente agotada. Fue entonces cuando la joven residente, Leticia Morales, entró. «Doctor, ¿está bien?», preguntó al notar su semblante pálido. «Solo, una noche complicada. ¿Qué haces aquí tan tarde?». No podía dormir. Además, quería revisar algunos informes. Leticia era dedicada y perspicaz, aunque los demás solían burlarse de ella por su afición a lo paranormal. Siempre llevaba consigo un collar con un pequeño crucifijo y un libro sobre fenómenos sobrenaturales, algo que Álvaro encontraba ridículo. «Bueno, si necesitas algo, estaré aquí», dijo él, intentando retomar su compostura. Mientras hablaban, un ruido ensordecedor los interrumpió. Parecía provenir del archivo al final del pasillo. Ambos se miraron con incertidumbre y, tras unos segundos de duda, decidieron investigar. Al llegar al archivo, encontraron los estantes volcados, con carpetas y papeles esparcidos por el suelo. Leticia recogió uno de los documentos. «Esto es extraño», murmuró. «¿Qué cosa?». «Este archivo no pertenece al hospital. Era un diario antiguo, con una tapa de cuero desgastado y manchas que parecían sangre seca». Álvaro sintió un escalofrío al verlo, pero Leticia, intrigada, lo abrió. Las páginas estaban llenas de notas caóticas y dibujos perturbadores, círculos con símbolos desconocidos,
rostros distorsionados y lo que parecían ser instrucciones para rituales. Esto no tiene sentido, dijo Álvaro. ¿Y si tiene más sentido del que creemos?, respondió Leticia, estudiando cada detalle. En ese momento, un golpe fuerte resonó desde la sala de autopsias. Corrieron de regreso, solo para encontrar todo en completo desorden. Las herramientas estaban esparcidas, las luces parpadeaban, y la grabadora de voz seguía encendida, pero emitía un sonido distorsionado. Álvaro se acercó y presionó el botón de reproducción. Lo que escucharon los dejó helados. En lugar de su voz documentando la autopsia, había un eco profundo, como un susurro colectivo que repetía una frase incomprensible: non revertar, non revertar. ¿Qué significa eso?, preguntó Leticia, casi en un susurro. No lo sé, pero esto se está saliendo de control, respondió Álvaro. De repente, las luces se apagaron por completo, sumiéndolos en una oscuridad aterradora. En medio del silencio, se escucharon pasos acercándose lentamente. Álvaro sacó su linterna y apuntó hacia la puerta, pero no había nadie. Sin embargo, algo estaba allí, una presencia invisible que hacía que el aire se sintiera pesado. Leticia apretó el diario contra su pecho, como si fuera un escudo. Doctor, creo que debemos irnos. Este lugar no está bien, no podemos dejar los cuerpos sin supervisión. Esos cuerpos no están solos, gritó Leticia, señalando hacia uno de los refrigeradores. La puerta del mismo refrigerador que antes se había abierto ahora estaba completamente arrancada de sus bisagras. Dentro, la bolsa donde yacía el cadáver estaba vacía. Álvaro sintió como su lógica comenzaba a desmoronarse. Esto no podía explicarse con ciencia. No había protocolos para enfrentar lo que estaban viviendo. El aire se tornó denso y pesado, como si una fuerza invisible estuviera oprimiendo cada rincón del depósito. Álvaro y Leticia permanecían inmóviles frente al refrigerador vacío, incapaces de procesar lo que estaban viendo. La tormenta afuera rugía con más fuerza. Sus relámpagos iluminaban por breves instantes el rostro aterrorizado de Leticia. Esto no puede ser real, murmuró Álvaro, llevándose una mano a la frente. Doctor, el cuerpo desaparecido. No es posible que alguien lo haya sacado sin que lo notáramos, dijo Leticia con voz temblorosa. Antes de que Álvaro pudiera responder, un sonido sordo resonó desde uno de los pasillos. Parecía el eco de pasos arrastrados, como si algo pesado estuviera moviéndose lentamente hacia ellos. Ambos se miraron con el corazón latiendo con fuerza. ¿Escuchaste eso?, preguntó Leticia, aferrando con fuerza el diario que había encontrado. Álvaro asintió. Contra toda lógica, decidió avanzar hacia el sonido. Su formación científica lo impulsaba a encontrar una explicación racional, aunque cada fibra de su ser le rogaba que se detuviera. Con la linterna temblando en su mano, iluminó el pasillo que conectaba con la sala de almacenamiento de utensilios. La luz reveló una figura al fondo del corredor. Era una silueta humana, de movimientos lentos e irregulares, como si estuviera tambaleándose. Álvaro apuntó la linterna directamente hacia ella, pero la figura no reaccionó. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz firme, aunque cargada de nerviosismo. No hubo respuesta. La figura se detuvo por un momento y luego se giró lentamente hacia ellos. La luz de la linterna reveló un rostro que no podía ser humano. Sus ojos estaban hundidos, vacíos, y su piel tenía un tono grisáceo y podrido. Leticia retrocedió con un grito ahogado. «Es el cuerpo que desapareció», dijo, apuntando hacia la figura. Álvaro no podía creer lo que veía. Era imposible que el cadáver estuviera de pie, y mucho menos moviéndose por su cuenta. Sin embargo, ahí estaba, tambaleándose hacia ellos con pasos lentos pero decididos. «Esto no tiene sentido», murmuró Álvaro,
tratando de mantener la calma. Antes de que pudiera reaccionar, la figura soltó un grito desgarrador, un sonido que parecía provenir de las profundidades del infierno. Las luces parpadearon violentamente, y la figura desapareció en un instante, como si nunca hubiera estado allí. Leticia cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. Doctor, necesitamos salir de aquí. Esto no es algo que podamos manejar. Álvaro ayudó a Leticia a levantarse, aunque su mente estaba en caos. Cada parte de él quería huir, pero su orgullo y escepticismo lo retenían. Escucha, algo está sucediendo aquí, pero debe haber una explicación. Tal vez, no lo sé, algo en el ambiente nos está afectando. ¿Y cómo explicas lo que acabamos de ver?, replicó Leticia, señalando el pasillo vacío. Antes de que pudiera responder, un nuevo golpe resonó, esta vez en la oficina de Álvaro. Corrieron hacia allí, y al entrar encontraron el lugar completamente destrozado. Los papeles estaban esparcidos, los instrumentos rotos, y el monitor de la computadora emitía un ruido estático. El diario que Leticia sostenía comenzó a calentarse entre sus manos. Lo soltó de inmediato, dejándolo caer al suelo. Las páginas comenzaron a moverse solas, como si un viento invisible las recorriera. Había archivado el informe como una simple autopsia de rutina, sin prestar demasiada atención a los detalles que Leticia mencionaba. ¿Qué estás insinuando?, preguntó, aunque temía conocer la respuesta. Que esto no es coincidencia, todo está conectado, doctor. Ese diario, los cuerpos, y lo que sea que está pasando aquí. De repente, el sonido de pasos volvió, esta vez más cercano y acompañado de un murmullo que parecía provenir de todos lados. Las palabras eran ininteligibles, pero su tono era amenazante. Álvaro tomó el diario y lo cerró de golpe, esperando que eso detuviera los fenómenos. Sin embargo, el murmullo se intensificó, y las paredes de la oficina comenzaron a temblar. «Tenemos que irnos», gritó Leticia, tirando de la manga de Álvaro. «No podemos simplemente abandonar este lugar. Es nuestro trabajo. No podemos trabajar si estamos muertos». El argumento de Leticia fue suficiente para convencerlo. Salieron de la oficina y se dirigieron hacia la salida del depósito. Sin embargo, al llegar a la puerta principal, la encontraron cerrada con llave. Álvaro revisó sus bolsillos, pero las llaves habían desaparecido. Golpeó la puerta con frustración, mientras Leticia intentaba mantener la calma. «Tal vez haya una salida de emergencia», sugirió ella. Se dirigieron hacia el otro extremo del edificio, pero el camino fue interrumpido por algo que les heló la sangre. Todos los refrigeradores estaban abiertos, y las bolsas de los cadáveres estaban vacías. «Esto no puede estar pasando», dijo Álvaro en un susurro. «Doctor, mírame, necesitamos mantenernos juntos. No importa lo que pase, no nos separemos, ¿de acuerdo?». Álvaro asintió, aunque su mente seguía tratando de encontrar una explicación lógica. Mientras avanzaban, el murmullo se transformó en voces claras que repetían una sola palabra: «Vengan». Leticia se detuvo de golpe y señaló algo al final del pasillo. Una figura alta, encapuchada, los observaba en silencio. No tenía rostro, solo una oscuridad insondable bajo la capucha. La figura levantó una mano, y las luces se apagaron de golpe, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. El depósito de cadáveres quedó envuelto en un silencio mortal, roto únicamente por el sonido entrecortado de la respiración de Álvaro y Leticia. En la oscuridad, sus sentidos parecían amplificarse. Podían escuchar sus propios pasos resonando, los crujidos lejanos del edificio y, más inquietante aún, el eco de una risa que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «¿Dónde estás?», susurró Leticia,
aferrándose al brazo de Álvaro. Él no respondió. Estaba demasiado ocupado, enfocando la linterna en cada rincón del pasillo. La luz temblorosa revelaba paredes sucias, pero no había señales de la figura encapuchada que habían visto antes. Era como si el pasillo se hubiera transformado, extendiéndose más allá de lo que su memoria indicaba. No puede ser, dijo Álvaro en voz baja. ¿Qué pasa? Este corredor no es tan largo, nunca lo ha sido. Antes de que pudieran discutir más, un estruendo sacudió el edificio. Las paredes parecían vibrar, como si algo invisible estuviera tratando de salir desde dentro. Leticia tropezó hacia atrás, soltando un grito. Álvaro la sostuvo y ambos corrieron hacia la esquina más cercana, buscando refugio. Al doblar el pasillo, se encontraron en la sala principal del depósito. Las camillas estaban volcadas, los instrumentos dispersos, y en el centro de la habitación había algo que no debía estar allí, un círculo dibujado en el suelo, con símbolos extraños y líneas rojas que parecían sangre fresca. ¿Esto es un ritual?, preguntó Leticia, paralizada ante la escena. Álvaro se inclinó, observando de cerca las marcas en el suelo. No es posible que esto estuviera aquí antes. Alguien lo hizo. Pero, ¿quién? Antes de que pudiera continuar, los símbolos comenzaron a brillar con un tenue resplandor carmesí. Las líneas parecían moverse, como si estuvieran vivas, serpenteando hacia el centro del círculo. Una ráfaga de viento helado recorrió la habitación, apagando la linterna de Álvaro. «Doctor, esto no es seguro», gritó Leticia, tirando de su brazo. De repente, las luces del depósito parpadearon y se encendieron por completo, iluminando la sala en un resplandor antinatural. Fue entonces cuando lo vieron. En el centro del círculo, algo comenzó a emerger del suelo. Primero una mano, después una figura que parecía no tener forma definida, hecha de sombras y humo. El ser levantó lo que podría ser su rostro, y en la oscuridad se formaron dos orbes rojos que los miraban fijamente. Leticia retrocedió, aferrándose al diario como si fuera lo único que podía protegerla. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz quebrada por el miedo. Álvaro no respondió. Su mente racional estaba completamente abrumada por lo que veía. Era como si la ciencia misma hubiera dejado de existir en ese lugar. El ser habló, su voz resonando como un eco profundo que llenaba toda la habitación. Habéis despertado lo que no debía ser perturbado. Este lugar es mío. Las palabras eran inhumanas, pero claras. Álvaro dio un paso adelante, enfrentándose a la entidad. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? El ser pareció reír, un sonido distorsionado que le heló la sangre. No es a ustedes a quienes busco, es a los que cruzaron el umbral antes. Ellos abrieron la puerta, y ahora nadie está a salvo. Leticia lo miró confundida. ¿De qué habla? Álvaro negó con la cabeza. Nada tenía sentido, pero debía mantenerse firme. No permitiremos que sigas haciendo esto. Este lugar debe ser purificado. El ser se acercó, aunque nunca pareció moverse. Simplemente estaba más cerca, como si el espacio a su alrededor se plegara. Ya es demasiado tarde. Cada alma que pasa por estas paredes queda atrapada, y ustedes serán los próximos. Antes de que pudieran reaccionar, las luces se apagaron de nuevo, y un grito ensordecedor llenó la sala. Álvaro sintió como algo lo agarraba por el pecho, como si estuvieran tratando de arrancarle la vida misma. Leticia gritó, aferrándose al diario y recitando lo único que se le ocurrió, una oración. Padre nuestro, que estás en el cielo. Las palabras parecieron tener un efecto. La entidad retrocedió ligeramente, soltando a Álvaro,
quien cayó al suelo jadeando. «Sigue rezando», gritó, tratando de incorporarse. Leticia continuó, aunque su voz temblaba. Cada palabra que pronunciaba parecía debilitar a la figura, cuyo brillo carmesí se atenuaba lentamente. Sin embargo, no fue suficiente. La figura lanzó un último grito y desapareció, dejando tras de sí una oleada de energía que los arrojó contra la pared. Cuando todo se calmó, el círculo en el suelo había desaparecido, pero el depósito seguía impregnado de una sensación de peligro inminente. Leticia ayudó a Álvaro a ponerse de pie, y ambos se miraron con desesperación. «No podemos quedarnos aquí. Esto es más grande de lo que imaginábamos. No podemos simplemente irnos. Necesitamos cerrar lo que sea que está pasando aquí». «¿Cómo?», preguntó Leticia, mostrando el diario. «Este libro tiene algo que ver con todo esto. Quizás contenga una respuesta». Álvaro lo tomó con cuidado, hojeando las páginas. Cada símbolo y palabra parecía un rompecabezas, algo que desafiaba su comprensión. Pero una página en particular llamó su atención. Era una instrucción, escrita con claridad. «El sacrificio abre, pero el sacrificio también cierra». «¿Qué significa esto?», preguntó. «No lo sé, pero no pienso ser parte de ningún sacrificio», respondió Leticia. Antes de que pudieran discutir más, los pasos volvieron, esta vez resonando con una fuerza que hacía temblar el suelo. Ambos miraron hacia la puerta, donde la figura encapuchada reapareció, sosteniendo algo que parecía brillar con un extraño resplandor. «El tiempo se acaba», dijo la figura, y la puerta se cerró detrás de ellos con un estruendo final. La puerta cerrada tras ellos resonó como un eco final, sellando lo que parecía un destino inevitable. La figura encapuchada avanzó hacia el centro de la sala con movimientos fluidos, casi antinaturales, sosteniendo entre sus manos un objeto que irradiaba una luz tenue pero inquietante. Una daga de diseño antiguo, grabada con los mismos símbolos que habían visto en el diario. «El sacrificio está incompleto», dijo la figura con una voz grave que resonaba desde algún lugar más allá de lo humano. «Pero la puerta no puede permanecer abierta por siempre». Álvaro y Leticia se miraron, sus mentes luchando por comprender lo que estaba ocurriendo. Leticia apretó el diario contra su pecho, como si fuera su única protección, mientras Álvaro intentaba recuperar su compostura. «¿Qué puerta?», preguntó Álvaro, dando un paso adelante con valentía forzada. «¿Qué es lo que estás buscando?». La figura giró su cabeza hacia él, o al menos eso parecía, porque debajo de la capucha no había rostro, solo un vacío oscuro que parecía devorar la luz. La puerta entre los mundos fue abierta por los que vinieron antes, aquellos que jugaron con fuerzas que no entendían. «Ahora, ustedes cargarán con sus errores». Las palabras de la figura hicieron que Leticia recordara algo del diario. Sin dudar, comenzó a hojear las páginas rápidamente. «Aquí está», dijo de repente, señalando un párrafo escrito con una caligrafía frenética. Álvaro se acercó mientras ella leía en voz alta. «Cuando la puerta se abra, el mundo de los vivos será invadido por las sombras. Solo el sacrificio puede cerrarla, pero debe ser voluntario, un acto de rendición absoluta». El peso de las palabras cayó sobre ellos como una lápida. Álvaro negó con la cabeza, tratando de racionalizar lo que acababa de escuchar. «Esto no tiene sentido. No podemos estar hablando en serio sobre... Doctor, mire a su alrededor. Nada de esto tiene sentido, pero está pasando. Si no hacemos algo, no saldremos vivos de aquí, y tampoco los que están allá afuera». La figura encapuchada levantó la daga, su luz pareciendo intensificarse. «Elijan», dijo, «uno de ustedes debe ofrecerse». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía absorber el aire de la sala.
Álvaro miró a Leticia, luego a la figura, y finalmente al diario que ella sostenía. Su mente corría, buscando alternativas, cualquier forma de salir de la situación sin recurrir a lo que parecía inevitable. Debe haber otra manera, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Pero Leticia lo interrumpió, con lágrimas brillando en sus ojos. Doctor, si alguien debe hacerlo, seré yo. Álvaro sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. No, no puedo permitirlo. Esto es una locura. No tenemos elección. Usted tiene familia, una carrera. Yo solo. Eso no importa, gritó Álvaro, interrumpiéndola. Su voz se quebró, y por primera vez, dejó que el miedo y la desesperación se manifestaran. Nadie debería tener que hacer esto. La figura encapuchada parecía observarlos en silencio, como si disfrutara de su sufrimiento. Finalmente, Leticia se dirigió a ella con valentía renovada. ¿Qué sucederá si lo hacemos? El equilibrio será restaurado, la puerta se cerrará, y las sombras regresarán a su prisión. ¿Y si nos negamos? El encapuchado inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, este lugar se convertirá en un punto de infestación. Las sombras consumirán todo lo que toquen, y ustedes serán los primeros en caer. El tiempo parecía detenerse mientras las palabras se asentaban. Finalmente, Álvaro respiró profundamente y dio un paso adelante. Si alguien debe hacerlo, seré yo. No, gritó Leticia, intentando detenerlo. Álvaro levantó una mano para callarla. Esto es lo correcto. Yo soy el responsable aquí. La figura encapuchada extendió la daga hacia él, y Álvaro la tomó con manos temblorosas. El metal estaba sorprendentemente frío, como si absorbiera todo el calor de su piel. Coloca la daga en el centro del círculo y pronuncia las palabras que están en el diario, instruyó la figura. Leticia corrió hacia él, aferrándose a su brazo. Doctor, no tiene que hacer esto. Tal vez podamos encontrar otra solución. No hay tiempo, Leticia, tú lo sabes. Se apartó de ella suavemente y caminó hacia el centro de la sala, donde los símbolos grabados en el suelo comenzaban a resplandecer nuevamente. Álvaro colocó la daga en el punto exacto indicado por el encapuchado y miró a Leticia una última vez. Si algo sale mal, asegúrate de salir de aquí, y nunca dejes que esto se repita. Leticia asintió, incapaz de hablar, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Álvaro abrió el diario y leyó las palabras que estaban escritas en la página marcada. El idioma era extraño, pero las pronunció con firmeza. A medida que hablaba, la sala comenzó a temblar. Las sombras alrededor del círculo se agitaban como si intentaran escapar, pero una fuerza invisible las mantenía contenidas. El encapuchado se desvaneció lentamente, su figura desintegrándose en el aire. Cuando terminó de recitar las palabras, Álvaro sintió un dolor punzante en su pecho. Cayó de rodillas, mientras la daga se hundía más profundamente en el suelo, absorbiendo la energía de las sombras. Un grito ensordecedor llenó la sala, y todo se volvió blanco. Cuando Leticia abrió los ojos, estaba sola. La sala estaba vacía, sin rastros del círculo, las sombras o el encapuchado. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, excepto por una cosa. Álvaro no estaba allí. Ella miró a su alrededor frenéticamente, llamándolo, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz. Finalmente, encontró el diario en el suelo, lo recogió y vio que las páginas estaban en blanco, como si todo lo que había sucedido hubiera sido borrado. Con el corazón roto, Leticia salió del depósito, dejando atrás un lugar que nunca volvería a pisar. Aunque el horror había terminado, sabía que algo había cambiado para siempre, no solo en ese lugar, sino también en ella.